A ver, la palabra luxuria en latín es lujuria. La palabra lujuria surgió en la antigua Roma y cualquier persona poderosa relacionada con la posesión desmedida de bienes, esas personas eran calificadas con la palabra, con esa palabra, como que eran lujuriosas. Pero el verdadero origen del término lujuria no es sexual, como nosotros entendemos, sino que el origen del latín luxus significa abundancia y exuberancia, que estimulan los sentidos. Entonces, en apariencia puede parecer que el egoísmo o la falta de control sean la causa central de la lujuria, pero la raíz profunda de la lujuria suele venir a menudo por el vacío, ese vacío existencial, cuando una persona se siente vacía y pretende llenar ese vacío en la vida con otras cosas. Entonces la lujuria sería como lo contrario a amarme a mí mismo, sería buscar el amor fuera de mí, buscando llenar un vacío existencial de manera adictiva o compulsiva para satisfacer mi ego. Esa búsqueda incesante de placer, no solo físico, sino también mental, lo que se pretende, lo que se busca ahí es la dopamina. Otra cuestión es el tema del pecado, porque el placer no es pecado. Eso es importante que lo tengamos ya en cuenta. Pero si es en exceso, es decir, si el placer se hace como cualquier cosa que se haga en exceso, pasa a ser una adicción. Y ahí sí que se pierde el control sobre uno mismo. Por lo tanto, la lujuria se convierte en culpa cuando aparece la doctrina religiosa. Es en ese momento de la historia cuando empieza a tener connotaciones negativas. Porque antes de eso, antes de la doctrina cristiana, al principio los antiguos romanos entendían la lujuria simplemente como una equivocación o como un tropiezo en la vida de una persona, pero nunca con esas connotaciones religiosas de culpa que aparecen en la historia cuando entra la doctrina cristiana. Por lo tanto, la lujuria en sus orígenes es abundancia. La lujuria es justo lo contrario de lo que nosotros entendemos. La lujuria es abundancia y exuberancia. Y a través de la doctrina cristiana comenzó a tener tintes de culpa, de que eso era algo malo. Así fue como lo interpretaron y así fue como nos lo vendieron y así fue como nos lo explicaron. Y así fue como no lo creímos, porque todos son creencias. Entonces ahora, realmente, si nos damos cuenta y observamos ese significado, sin ese componente de culpa, realmente la lujuria sería un deseo sexual desmedido, sin control, pero sin culpa. La culpa la trae la doctrina religiosa. Llevado el término lujuria, que es igual a luxuria, si ese término lo llevamos a la abundancia, sería aceptarnos, reconocernos que a veces somos seres humanos, que erramos, que nos equivocamos, que cometemos errores, que vienen de ese buscar fuera de nosotros el satisfacer deseos de felicidad que no sabemos que están dentro de nosotros. Simplemente se trata de no negarme a mí mismo, de no negar que soy humano, el reconocer que cometo errores, porque soy humano, porque vengo de la escasez, de la baja percepción de conciencia, venimos de ser seres incompletos, pero ahora, y entendiendo desde el amor y la aceptación de nosotros mismos en una elevación de conciencia, me observo, me reconozco, afirmo que reconozco que cometo errores, claro que sí, soy humana y estoy en ese proceso de evolución, pero no hay culpa, no me culpo, la culpa no existe,
La culpa fue producto de una doctrina cristiana. La culpa no es amor, la culpa es castigo. El amor no castiga, el amor es misericordioso. El amor de Dios, el amor es aceptación y reconocer mi incompletud como humano, que vengo de la célula y que a lo largo de la existencia voy evolucionando hasta ser un ser más completo en amor a mí mismo y aceptación. Entonces, simplemente es que esa connotación que traía la palabra lujuria, que estaba relacionada con la sexualidad compulsiva, ¿verdad? Y relacionada con el sexo, que el sexo siempre la doctrina cristiana lo ha visto como malo, como algo pecaminoso, como pecado, ¿verdad? Pero realmente es un deseo humano, natural, normal, que forma parte de la vida del ser humano, forma parte de la vida del ser humano. No hay que verlo como malo, hay que verlo simplemente como desde esa incompletud, desde esa imperfección, vamos caminando hacia una evolución y hacia una completud. Y bueno, y ya para terminar, decir que el origen de la palabra luxuria también se relaciona con la galaxia Luxuria, que es la abundancia, el origen.